Un saludo para todos, le damos la bienvenida a nuestra novena clase virtual Aprende y Gana con Presente, un espacio que compartimos cada 15 días y en el que aprendemos cosas muy interesantes de presente y todos nuestros beneficios. En esta clase pondremos en el chat un link en un formulario donde podrá responder una pregunta que vamos a resolver en clase y participar por una tarjeta de regalo de 50.000 pesos. Esta pregunta estará habilitada hasta la próxima clase para quienes vean el video después y después quieran participar. Los videos de cada clase están alojados en nuestro centro de conocimiento y en el canal de YouTube. En esta clase aprenderemos temas financieros donde vas a tener la claridad de cómo es un ahorro, cómo es un crédito, cuáles son las decisiones financieras que tenemos bajo estos dos productos y vas a tener la oportunidad de ir escribiendo en el chat cualquier inquietud que vayas teniendo sobre cada tema que vamos abordando. Listo, entonces iniciemos. En esta primera parte, lo que quiero contarles es cómo es el manejo que vamos a tener durante toda nuestra etapa, en cada una de nuestras etapas de nuestra vida, sobre el dinero, ¿cierto? Ahí es súper importante que tengamos en cuenta que el dinero es un eje transversal para toda nuestra vida. Ahí es muy importante tener varios temas muy claros, varios conceptos que nos van a ayudar a entender cómo va a ser su correcto manejo y posteriormente esas decisiones que nos van a ayudar a entender cuál es la decisión correcta para cada quien, ¿cierto? Entonces, definamos primero dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es el medio con el cual adquirimos bienes y servicios para cubrir nuestras necesidades básicas inicialmente. Pero posterior ya vamos generando un proyecto de vida del cual va a tener una utilización de recursos que va en función del dinero o de otros complementarios para cumplir esas metas o sueños que vamos trazando cada paso que vamos dando en nuestra vida. También es muy importante y a raíz de que el dinero se desprende en una manera subjetiva y objetiva, definir dos temas muy importantes. Hay un valor de uso y un valor de cambio. Ese valor de uso, de acuerdo pues a las teorías económicas de algunos exponentes muy importantes de la materia, nos define que es como ese valor cualitativo que le damos a las cosas, es decir, el para qué me sirve. Y esto lo vamos a entender con ejemplos más adelante para cada etapa que vamos a ir como conociendo. Y el valor de cambio es ese valor cuantitativo que ahí sí es donde se va a enfocar el dinero, que es el medio con el que yo voy a medir la transaccionalidad de mis bienes y servicios que tengo bajo mi tenedura en ese momento. Es muy importante tener estos conceptos porque a raíz de cada etapa se van a ir o desarrollando, definiendo y entendiendo para esas decisiones financieras que vamos a tomar. Entonces, cuando ya tengamos claro dentro de nuestra niñez, que es como la primera etapa que obvio vamos a entender un poquito más de cuál es el raciocinio que un niño tiene sobre el dinero, ahí no entra tanto el concepto de dinero, entra el concepto del valor de uso y valor de cambio. Es muy importante que para los niños en esta etapa les empecemos a incentivar una educación financiera. Y sobre eso no les vamos a hablar directamente del dinero, porque para ellos es una etapa muy prematura, pero sí es importante que ellos conozcan cuál es ese valor de uso y cuál es ese valor de cambio. Por ejemplo, cuando un niño tiene un juguete y quiere su juguete, ese se arraiga al valor de uso. Él le gusta su juguete y es el valor cualitativo que el niño sobre ese bien le está ejerciendo al producto. Pero viene el primito. Y el primito dice, yo quiero el juguete de mi primita. Y ahí es donde se da el concepto del valor de cambio. Cómo yo quiero o cómo yo puedo, tengo la capacidad de cambiar lo que tengo por lo que tiene otra persona, que finalmente va a apuntar a mis necesidades. Y ahí es donde ya entonces él se va configurando el dinero. En la juventud. En la juventud, nosotros vamos a tener una etapa de reconocimiento. Aquí es donde vamos a decir, ya sé que mis necesidades básicas me las va a cubrir mis padres o mi familia, mi núcleo familiar, pero también voy entendiendo que esto es algo que si yo quiero tener un poquito más de lo que me pueden dar, ¿cómo lo voy a conseguir? Y vamos a ir entendiendo qué es el dinero. Entonces, recordemos, dinero es el medio, el valor de uso, el valor que cualitativamente yo le asigno a mis bienes y servicios. Y el valor de cambio, la capacidad de transacción que tiene ese bien que poseo a mi nombre. Y lo que me va a ayudar a obtener
otros bienes u otros servicios para poder transaccionar con la necesidad que yo en ese momento posea. Ya empezamos, ya recurrimos, ya los niños saben que en su momento saben que tienen su comida, tienen su vivienda, tienen todas sus necesidades básicas, entonces para ellos es como más transparente. En la juventud ya hablamos sobre la etapa de reconocimiento, yo quiero, pero yo sé que pues igual como que todavía no tengo la concepción de que para poderlo tener tengo que trabajar o tengo que hacer algún esfuerzo, pero ya a nivel universitario es donde yo empiezo a tener unas expectativas. La vida del universitario es alrededor del dinero, es muy puntual y ahí es donde empezamos a saber manejar la necesidad del dinero, ¿cierto? Ahí es donde decimos, bueno, ¿yo para qué estoy estudiando? Para tener un buen empleo, para poder tener un buen ingreso, para poder tener algunas de mis expectativas de vida cumplidas bajo lo que yo pueda generar como ingreso, ¿cierto? Entonces ahí ya se va evolucionando y transformando esa concepción del dinero a un nivel un poquito ya más avanzado. La persona ya dejó de tener un nivel universitario y se trasladó esos resultados en un empleo. En ese empleo, ahí ya se genera una fuente de ingresos autónoma y que genera algunas decisiones económicas para mi beneficio y para esa consecución del proyecto de vida que yo ya planteé. Entonces, muchas veces en el trabajo y cuando tenemos un ciclo de vida normal, ¿cierto? Dentro del promedio, es donde yo empiezo a decir, ¿yo qué quiero? O sea, ¿yo para qué trabajo? ¿Yo cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Porque ya tengo una capacidad financiera de poder manejar mis decisiones. Entonces, ahí viene un concepto que yo creo que es donde más finito tenemos que tener el buen uso del dinero. Cuando yo tengo sueños, yo tengo también unas expectativas de tiempo. Quiero sueños de corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Estas decisiones o estos sueños se van a poder verse financiados por dos medios, ¿cierto? El medio del ahorro o el medio del crédito. Hay muchas personas que sobre estos dos tipos de productos o estos dos tipos de enfoques del uso del dinero o de la consecución de dinero que yo puedo llegar a tener, encuentran mucho debate. Pero cada quien, como ya analizamos, le asigna un valor de uso y un valor de cambio, lo importante es saber yo qué estoy dispuesto a asumir. Por ejemplo, habrán personas que quieren viajar. Para esas personas es muy sano pensar de que primero ahorran y después viajan. Pero hay otras que dicen, yo estoy en una etapa en la que quiero disfrutarlo, quiero vivirlo ya y no tengo la paciencia o la decisión de esperar a ahorrar, sino que lo quiero hacer ya. Y la fuente de financiación para poderlo hacer allá es un crédito. Lo más importante de cualquiera de las dos alternativas para financiar tus proyectos, tus sueños o esos bienes y servicios que quieres adquirir es entender que ambas son dos buenas opciones desde que le des un buen manejo. Por eso, en la medida de tu perfil, de ya las decisiones que has venido construyendo, de la concepción que tienes del dinero, vas a tomar la mejor decisión para esa financiación que quieres hacer. Si yo quiero una casa, yo sé que para esa casa tengo que ahorrar un poco, pero puedo seguir consiguiendo mi casa a un largo plazo con un crédito. Ahí se componen las dos decisiones. Entonces, por eso lo subjetivo del dinero es saber qué quiero y cómo lo consigo. Cada quien tendrá una concepción diferente. Dirá, yo prefiero ahorrar, no tener deuda y así conseguir mis cosas. Otros dirán, no, yo quiero vivirlo ya y estoy dispuesto a asumir un costo adicional para poderlo vivir ya, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza como a configurarse el uso de cuál herramienta tengo para adquirir lo que deseo. Avanzando en estas etapas, llega una etapa muy especial, la etapa de la economía familiar. Anteriormente, de esta etapa hacia atrás, tú decidías por ti, por tus deseos, por tus proyectos, individualmente. En la economía familiar, esa concepción debería cambiar. ¿Por qué? Porque tú tomaste la decisión de crear un entorno donde no solamente van a estar tus deseos o tus proyectos, sino que va a estar alrededor muchas personas que se van a ver afectadas por las decisiones que se tomen. Ya este tema de economía familiar o de las finanzas familiares es un tema de manejo muy personal.
Aquí desde la parte financiera se recomienda siempre tener un manejo de los ingresos y gastos que demandan en el hogar, para sí mismo tener el manejo de los excedentes o los faltantes que pueda tener en los gastos de la familia. Sabemos que al nivel del dinero se pueden mover muchas otras emociones. Por eso es tan importante que si en el momento en el que deseamos arrancar con una vida familiar, tengamos este primer aspecto supremamente claro para que no incidan en los demás. Porque sabemos que son dos formas de pensar distintas quienes inician esto, que es la pareja, que pueden llegar a tener o un muy buen entendimiento o definitivamente desencadenar decisiones en las cuales concluyen que no son compatibles las formas en las que se administran y en las formas en las que se consiguen el dinero, ¿cierto? Ahí es muy importante y uno dice pues que los polos opuestos se atraen, pero es importante también tener en cuenta hasta qué nivel de madurez tengo o madurez puedo llegar a tener de parte de mi pareja para controlar esta situación. Entonces, hay como tips para poder como entender cómo es el manejo del dinero sin que afecte mis otros aspectos de vida, siempre tener en cuenta que esto del valor de uso y el valor de cambio, cada persona lo maneja diferente, ¿cierto? Y entender que a veces no es el dinero, es el valor que nosotros le asignamos a las cosas. Entonces, como tips en esta primera parte de introducción, siempre es pensar lo que el otro puede llegar a pensar y entender si yo puedo llegar a eso que él puede pensar y encontrar una decisión unánime. Aparte de que ya empiezo a tener una economía familiar y que en lo largo del tiempo voy acumulando buenas o no tan buenas decisiones, porque también puede pasar, es que finalmente voy a llegar a un punto de esta etapa de mi vida donde voy a decir, ¿qué es lo que le quiero dejar a mis hijos? ¿Qué es lo que yo quiero formar como patrimonio? ¿Qué es lo que yo quiero recibir en un futuro de que finalmente voy a generarle valor a mis hijos, o en el caso en el que decidas no tener hijos, que también es algo muy valioso? ¿Qué es lo que yo quiero construir para cerrar mi ciclo de vida? Entonces, por eso es muy importante que desde que yo arranque con una vida económica independiente, piense qué es lo que quiero, porque a veces esta etapa es en la que más se absorben recursos. Lo normal sería que nos pensionemos, tengamos un ingreso fijo y ya disfrutar de otras cosas que no sea lo del trabajo y estudio que hemos construido durante todas nuestras etapas anteriores. Pero para eso es muy importante cultivarlo con mucho tiempo atrás. Por eso también ahí viene el tema del ahorro. Y cómo administro ya las deudas que finalmente cuando llegue a esa etapa no me vayan a afectar ni mi capacidad ni mi tranquilidad. Ya dando como conclusión a esta primera etapa, lo importante siempre es tener en cuenta, el dinero es algo transversal, pero no es lo único que va a manejar nuestras vidas, no es el único factor que siempre va a estar inmerso a lo que realmente deseamos, a lo que realmente queremos. Es su buen manejo, es entender cómo nos puede ayudar a construir el proyecto de vida que siempre hemos soñado o que siempre esperamos se vaya cumpliendo en cada una de estas etapas, ¿cierto? Presente, como es su razón social, lo puede llegar a tener como línea transversal, es ofrecerles durante cada una de esas etapas, no solamente al asociado, sino todo su núcleo familiar, esas alternativas, ¿cierto? Y como ya lo vimos en esa primera etapa, se puede enfocar en dos grandes herramientas, la de ahorro y la de créditos. Entonces, ya enfocándonos a presente, presente que nos ofrece, presente que tiene por aportarnos. Recordemos que nosotros somos hechos para el servicio de ustedes, nuestros asociados. Entonces, por ende, nuestras líneas de ahorro se pueden destacar en tasas para poder generar mayores excedentes para ustedes. Recordemos que para generar esos ingresos yo tengo el ingreso en el que me centro y se concentra todo mi flujo de caja, que es mi trabajo. Pero adicionalmente yo quiero tener un ahorro que me vaya generando unos excedentes y que aporten a esos cortos o largos plazos de sueños que tengo y así poder construir de manera general ese ingreso que necesito para ese proyecto de vida. Entonces, desde presente les ofrecemos 9 líneas de ahorro que tienen tasas frente al mercado mucho más
que generan rentabilidad para los mismos instrumentos. Nosotros como fondo de empleados atendemos esa posibilidad de hacer retiros en nuestros 6.000 puestos de pago de la compañía. Es decir, recordemos que nosotros no somos simplemente un servicio de ahorro, nosotros somos un servicio de acompañamiento permanente en el momento en el que los asociados lo requieran. Por eso toda nuestra red de cajas para que ustedes puedan hacer uso de este servicio está permanentemente a su servicio. Ahorro disponible y nómina son dos formas en las que yo puedo administrar mi dinero. Si recordamos esa estructura de ingresos y gastos, siempre van a terminar en gastos concurrentes, que son los con los que yo necesito cubrir mis necesidades básicas y retirar el dinero cuando lo necesite. A eso le apunta nómina indisponible. Es muy importante que desde la concepción de que presentes un fondo de empleados, resaltar cuáles son nuestros beneficios que tenemos. El beneficio que nosotros tenemos y que ahora en una presentación más adelante les voy a llegar a detallar es que asumimos el costo de las transacciones y el impuesto del 4 por mil. Igual, ahorita les explico un poquito más ampliamente qué consiste este beneficio. Vamos a entrar a revisar cuáles son los tipos de ahorros que manejamos en el fondo. Los tipos de ahorros son los obligatorios en este caso, que es el ahorro social, el aporte social y el ahorro permanente. Eso es un 2% de nuestro salario. Las personas que decidan hacer parte del fondo van a generar, de acuerdo al 2% de su salario, un aporte que nos va a permitir tener un capital para todos los beneficios que nosotros les podemos ofrecer a ustedes. Se descuentan de nómina y es lo que nos permite abrir las puertas para todos los beneficios que nosotros como fondo les podemos entregar. El disponible está diseñado para que tengas en el momento que necesitas tu dinero, para esa estructura de gastos que habíamos hablado, que normalmente son concurrentes, pagar servicios, hacer pago de vivienda, hacer pago de estudios. Entonces, como son dineros que yo necesito tener disponibles en cualquier momento para esos gastos básicos, los bolsillos de disponible y nómina me lo permiten hacer. Nosotros tenemos tasas de rendimiento del disponible del 2.2 efectivo anual. Recordemos la clase anterior que ya nos aclararon qué son los tipos de tasa y cómo los puedo comparar. Entonces, el disponible nosotros tenemos una tasa de interés del 2.0. La tasa de interés de nómina es del 1% efectivo anual. Normalmente, pues, aunque para nosotros a veces sea imperceptible, la nómina, aunque sabemos que eso es un flujo de caja muy corriente, pues sabemos que igual son dineros que nos están depositando y como retribución a eso queremos entregar un interés del 1%. Ya vienen otros, si recuerdan, habíamos hablado de las decisiones de cómo financiar mis proyectos. Entonces, si los quiero a corto plazo, me voy por un camino, pero si los quiero a largo plazo y estoy dispuesto a que el tiempo me vaya ayudando a construir eso sin tener que adquirir otro tipo de financiación, está ahorro a tu medida, bono navideño y bono madres. Estos tres tipos de ahorro que tienen diferentes tasas porque su objetivo es muy puntual, pero es a corto, mediano plazo, me van a ayudar a entender que si yo tengo un excedente de liquidez, puedo depositarlo en este tipo de ahorros y así poder generar un interés que me va a aumentar un poco mi inversión y me va a ayudar a cumplir el objetivo que inicialmente tracé. ¿Cierto? Son ahorros puntuales para fechas puntuales que nos van a ayudar, que normalmente son fechas en las que se requiere mayor liquidez, tener un fondo de ahorros para poder destinar al regalo o al detalle que quiero dar en diciembre. Ahorro cumpleaños y combustibles. Son otros dos tipos de ahorro que también son con destinaciones muy específicas y que tienen algún tipo de retribución. Por ejemplo, el de cumpleaños es una retribución más de valor de uso que le puedo llegar a tener a irme a pasear a Costa Azul o a Santa Marta. Entonces, ahí eso es otro tipo de retribución que se le puede dar a las personas que tengan este tipo de ahorro. El de combustible. El de combustible es un % que yo le puedo dar adicional de lo que tú ahorres. Entonces sabemos que estos son igual ahorros con un perfil muy específico, pero que finalmente le apuntan a tus objetivos a nivel de ahorro. El CDT.
Entonces, si recordamos bien, en el momento en el que yo ya tengo esa lumbre de independencia económica, ya tengo cubiertas mis necesidades básicas y yo veo que tengo un exceso de liquidez y puedo llegar a generar un ahorro para un tema específico, o simplemente soy una persona que tiene un perfil de riesgo bajo, me gusta estar siempre con poca deuda, pero quisiera tener un ahorro por los imprevistos o porque simplemente quiero armar un capital y generar un patrimonio. El CDT es una opción donde puedes generar un ahorro y recibir un interés. Nosotros, desde la apertura de 100.000 pesos, permitimos a que no sea un ahorro inalcanzable. O sea, sabemos que nuestro foco y nuestros asociados están muy puntualizados a primero cubrir esa parte básica, pero que posteriormente y en una buena administración se pueda generar un excedente. Y ese excedente desde 100.000 pesos permite la opción de tener la opción a muchos asociados para que lo puedan hacer. Entonces yo creo que es una forma en la que desde poquito voy llenando el tarrito y voy generando ese interés y ese capital para mis proyectos a corto o a largo plazo. Aquí los EATs, y es donde pues nosotros queremos como fondo hacerles notar un poco más los beneficios que tenemos, es que hay cosas o beneficios que como son asumidos por el fondo, no son perceptibles a nuestros asociados. Entonces, en este momento, el ejercicio que quiero que analicemos es cómo se liquida un CDT en fondo presente y cómo se liquida un CDT en otras entidades. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender cuáles son los beneficios que nosotros estamos recibiendo de parte del fondo. A nivel de tasas, estamos súper bien posicionados. O sea, nosotros por entender cuál es el esfuerzo que nuestros asociados hacen para ahorrar, recompensamos eso con muy buenas tasas, inclusive más altas, una de las más altas del mercado, que van desde el 1% al 6.65%. Recordemos que cuando un CDT se liquida, a mí me entregan lo que ahorré, el interés que se causó y una retención en la fuente. La retención en la fuente es un impuesto. Eso es algo que no está susceptible a que yo decida como dueño del título hacerlo o no. Pero aquí es donde viene la parte en la que presente pues tiene su mayor impacto en beneficio, donde de acuerdo, indiferente el monto o generado diario de 1.900 pesos, tiene una retención del 7%. Nosotros no lo cobramos. Nosotros dentro de nuestras liquidaciones no tenemos ese tope. Entonces vamos a ver ejemplo para que estén ejemplos son de 1.000.000 de pesos. Para poder vía retención y 4 por 1.000, generamos la misma tasa para los dos, el mismo plazo para los dos títulos, generando los mismos intereses. ¿Qué tiene presente que no tiene otras entidades? Nosotros la retención tenemos un tope, es decir, si la persona genera ingresos mayores a 1.997, cobramos, pero si son por debajo no se cobran, ¿cierto? Eso es aclarar, súper importante aclarar, que se cobra si el interés diario es de más de 1.997 pesos. Entonces, continuamos con el ejemplo. En la retención para este caso no se genera en presente, es decir, no te tengo que detener un poco de tu rendimiento porque tenemos un tope y ese tope nosotros lo asumimos. A diferencia de otras entidades que no tienen tope y que a partir de cualquier monto generan retención. Entonces, para este caso, que es 1.000.000 de pesos, otras entidades te van a retener, te van a descontar de tu liquidación 4.879 pesos. Fondo presente no lo va a hacer. En el neto de intereses, entonces ahí ya empieza la resta. Bueno, te ganaste 69.702 pesos, te descuento 4.879, entonces te debo entregar 64. Presente, entrega los intereses completos. Viene el segundo beneficio. Entonces, bueno, realmente, ¿cuánto dinero voy a recibir en mi cuenta? En mi cuenta no voy a recibir 1.069.000, sino que va a recibir en otras entidades 1.064.000 menos los 4 por 1.000 que yo tengo que pagarle al gobierno porque es un impuesto sobre el gravamen financiero. Entonces, aparte de que ya en otras entidades me generan retención
a partir de cualquier monto, Fondo Presente tiene un tope para que nosotros asumamos eso y tiene una excepción de que nosotros cubrimos el 4 por 1000. Es decir, que el beneficio total que tiene un asociado sería de 9.000 pesos, que recibe más que en otras entidades sobre el mismo valor y la misma tasa que tendría un título como el CDAT. Entonces, por eso es súper importante. Y yo creo que a veces esto que cuando nosotros volvemos transparente o no sabemos que existe porque simplemente no lo conocemos, es importante tenerlo en cuenta en el momento de comparar, ¿cierto? Ya vimos en la clase anterior que ¿qué debo comparar a nivel de tasa? ¿Qué debo comparar a nivel plazo? Pero también hay otros componentes que dentro de Fondo Presente tenemos en cuenta como beneficio para ustedes y así poder entrar a hacer ese aporte a que las personas vean más viable tener los ahorros con nosotros. Ya llegamos a la línea de crédito, ¿cierto? Entonces recordemos que yo tengo dos formas de financiar mis proyectos, corto plazo y largo plazo. El corto le está apuntando al crédito porque yo puedo disponer con mi capacidad de endeudamiento unos recursos hoy e irlos pagando futuramente. Con el ahorro lo que quiero es a largo plazo tener un recurso ya disponible bajo pues ya yo obtenido para poder cumplir esos proyectos. Entonces, ya aquí bajo crédito, nosotros como Fondo Presente tenemos 6 líneas. Recordemos que es la inversión de créditos en las líneas de lo que yo necesito, obvio va a conjugar mucho sobre el objetivo que tengo, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante que tengamos en cuenta que los productos le van apuntando a cada uno de los objetivos que yo me voy trazando. También tiene una tasa de interés. Es importante recordar que nosotros no generamos como requisito un codeudor, facilitamos en la deducción de nómina el pago, como mecanismo de pago, no cobramos el estudio del crédito y a medida que vamos encontrando la necesidad, vamos a generar plazos que se acomoden a las necesidades de nuestros asociados. Como nosotros percibimos el beneficio del 4 por 1000 en el ahorro, en el crédito no asumen el seguro de deuda, ¿cierto? Un seguro de deuda también es un requisito legal para cubrir en caso de una falta de cobertura del ingreso de la persona, un seguro de deuda. Y eso es lo que nos hace una cobertura de nuestros recursos, que son los que ustedes nos comparten. Aquí ya empezamos a entender cuáles son los tipos de crédito y para qué funciona cada tipo de crédito. Entonces, cuando entramos a Fondo Presente, a medida que vamos adquiriendo una antigüedad y vamos adquiriendo unos ingresos, se van abriendo unas opciones de crédito. Cuando nosotros ingresamos como asociados y llevamos 3 meses, que son las condiciones que ya cada producto va teniendo como necesidad de acuerdo a su perfil, podemos entrar a generar mi compra y crédito ya. Son 2 bolsillos de crédito que si recordamos de acuerdo a nuestra tarjeta, que también tuvimos una clase de cómo es tarjeta presente, manejan estos 2 bolsillos créditos. Cada bolsillo tiene una destinación muy puntual, ¿cierto? Y ahí es donde, aparte de que yo como asociado tengo claro de pronto cuál es mi capacidad, cuáles son esos deseos que tengo del manejo del dinero, a mí también me van ayudando a restringir cada cosa para qué se usa. Entonces, por ejemplo, mi compra se usa para las compras que yo puedo hacer en los almacenes del Grupo Éxito. Y tiene un cupo, y tiene una tasa, y tiene un plazo. Y Credit Ya le está apuntando a que tú puedas disponer de un efectivo en cualquier momento. También tiene un plazo y tiene una tasa. Entonces, desde los montos que se asignan para cada producto, se está pensando en la administración de ese dinero que ustedes como asociados pueden llegar a tener de acuerdo a los ingresos que puedan generar. Vienen varios créditos que le están apuntando a esa labor social que nosotros como fondo siempre estamos dispuestos a servir, que es educación y calamidad, lo cual le apunta a 2 temas sociales muy importantes, donde en el momento en el que tú tengas un imprevisto, porque si recuerdan, no, dentro de la administración del dinero es importante que aparte de mis ingresos fijos y mis gastos fijos, yo disponga de una bolsita por cualquier imprevisto que pueda llegar a tener. Lastimosamente no me dio para ahorrar y me pasó algo que no esperaba. La línea de calamidad es una línea que te va a cubrir esos imprevistos que normalmente nosotros no tenemos
proyectados dentro de nuestra capacidad de ahorro y tiene una tasa de 1.8 y un plazo de 3 años. Vivienda es esa horizonte donde sabemos que en Colombia la atención de vivienda es una atención de seguridad, o sea, quien tiene vivienda se siente seguro, se siente tranquilo. Entonces, si recordamos durante las etapas, yo voy construyendo y esta es una de las que más las enfocan las personas en Colombia. ¿Cuál es su sueño después de graduarse? Tener su casa. Entonces ahí es donde se necesita, como el capital es importante de acuerdo al valor que yo le asigne, si quiero un apartamento de 150 millones o si quiero una casa de 1.000 millones, en ambos casos yo voy a tener una porción de ahorro y una porción de crédito, ¿cierto? Obvio en la capacidad de cada persona. Entonces, vivienda presente le apunta a que nosotros desde nuestra labor podamos ayudarles a tener tasas desde el 0% hasta el 1% mensual. Entonces ahí es donde vamos a decir, bueno, te vamos a ayudar a construir eso. Sabemos que hay un componente de ahorro, que hay un componente de crédito, pero en este de crédito vamos a apoyarte en lo que más se pueda en la medida de tu capacidad. Eso es muy importante, recordarles que nosotros como fondo no solamente tenemos la capacidad de financiar, tenemos esa parte de asesorar, de recordarte qué es lo que quieres, cómo lo puedes conseguir, qué es la mejor opción para ti. Entonces, ya en nuestra página está colgado el simulador de vivienda, donde puedes empezar a soñar, puedes empezar a organizar cuál es vivienda. Siempre hay que dar un pasito, que es el esfuerzo de un ahorro. Pero si ese ahorro lo tienes, créeme que se te abren muchas puertas para no solamente vivienda, crédito de vivienda, sino también para subsidios, para subsidios de la caja de compensación, subsidios del gobierno, que te van a ayudar a apalancar ese sueño que todos sabemos que en algún momento les va a dar un soporte a la familia. Libre inversión y vehículo. Entonces recordemos, yo quiero tener ya un viaje. Me pareció, ya estoy en este momento, quiero vivir una experiencia nueva, quiero tener mi carro porque siento que ya pues tengo toda la capacidad económica de poder tener el pago de este tipo de productos. Entonces ahí es donde tomo la decisión de asumir un costo adicional, pero disfrutar de lo que me trae esa decisión. Entonces, aquí es muy importante el buen uso de estas dos líneas, ¿cierto? El de vehículos sabemos pues que igual es algo que tú vas a poder disfrutar, pueda sea nuevo, sea usado, te prestamos hasta el 100% de tu vehículo, ¿cierto? Cumple unas condiciones que igual también es algo de medida del modelo de otorgamiento que nosotros tenemos en cuenta para que digamos, organízate primero en otras cosas y cuando ya estés estable, venga, revisemos la opción que tú tienes. Por eso a veces las antigüedades en cada línea de crédito nos están diciendo cómo nos vamos a organizar. En libre inversión también, ya esto es a lo que tú quieras y necesites usar. Eso sí, esto es libre inversión, es meramente de la decisión financiera que tú tomes para que los uses, ¿cierto? Entonces, obvio, va a estar inmerso una tasa de interés, va a estar inmerso un plazo, teniendo en cuenta pues como todos tus factores de riesgo al momento de solicitar este tipo de crédito. ¿Qué es muy importante pensar del crédito? Recordemos que si yo estoy en la disposición de vivir, es todo el recurso de tenerlo hoy, voy a tener que asumir un costo adicional. Ese costo adicional lo estamos enfocando a las tasas de interés, ¿cierto? Que es el costo que yo tengo que retribuirle al dinero que a mí me están facilitando. Hay varios tipos de capitalización y eso viene también apuntando a un tema de una inquietud que nos levantaron y más adelante vamos a compartir. Y es que los intereses diarios, cuando yo voy y miro mi deuda, todos los días va creciendo. Sí, porque es que el interés yo lo calculo diario. Lo que me va a hacer que yo pueda ver hoy cuánto debo, ¿cierto? No tengo que esperar a ir a preguntar a otra, como lo puede pasar en otras entidades, yo cuánto debo y te digan un valor diferente al que tú estás reflejando en tus estados o tus aplicaciones o en tus medios de comunicación con el banco para saber cuánto debes. Entonces, la diferencia que nosotros como fondo tenemos es que siempre vas a estar enterado de al día de hoy cuánto nos debes o cuánto le debes al fondo, a diferencia de que si tú vas a otras entidades y tú ves un valor, pero cuando tú vas a hacer la liquidación te muestran otro,
¿cierto? Entonces eso es algo de transparencia que nosotros simplemente, y aunque para algunos es difícil a veces de entender, la intención es poder de que ustedes tengan la información de primera mano. 21 quincenas, esto también es un tema que se habló en la clase anterior. Si nosotros estamos hablando de un periodo de pago quincenal, en un año tenemos 24 quincenas, siendo coherentes con el calendario que manejamos. Pero muchas veces esas 24 quincenas no son los que realmente yo puedo reflejar en mis deducciones de nómina. ¿Por qué? Recordemos el beneficio que Presente nos da. Presente, cuando tú sales de vacaciones, te da toda la disposición de que tengas el manejo de tu salario para disfrutar esto con tu familia, para disfrutar estas cuotas que estás en función de tus vacaciones, poder disfrutarlas en otras cosas. Entonces, por eso nosotros como fondo lo que queremos es de que las personas, y aunque todos sabemos que es una realidad, que cuando las vacaciones como que nos desajustan un poco de lo que venimos presupuestando normalmente en cada nómina que nos cancelan, la posibilidad de que en esa nómina no me deduzcan mis préstamos me permite tener mayor movilidad en lo que es flujo de caja para mis vacaciones. Entonces, recordemos, esto es un beneficio que el fondo nos da, nos permite tener este flujo de caja excedente para poder tener todos los, disfrutar tranquilamente nuestro tiempo de descanso. Nuestra amortización, cancelación, son dos tipos. Recordemos que ya en Colombia no hay ninguna penalidad de cancelación anticipada, por lo cual nosotros, de acuerdo a nuestros tipos de amortización, tampoco manejamos ninguna afectación para las personas que quieran cancelar anticipadamente. Yo hoy, parada en mi etapa de vida, quiero un carro y no tengo todo el dinero, entonces fui a buscar un crédito. Pero puede ser que en el plazo que pedí el préstamo me ascendieron y ya tengo mayor recurso. Yo puedo con ese mayor recurso cancelar mi deuda, anticipar mi pago y no tener ningún inconveniente. Cumplí mi sueño de tener carro, lo cumplí. Lo pagué anticipadamente, súper juicioso, estás manejando muy bien tus decisiones financieras. Si tu decisión es no tener deuda, pero recuerda, cada quien toma sus decisiones de acuerdo a su etapa de vida o su óptica de cómo utilizar el dinero. Quienes continúen con su deuda, están en la capacidad de continuar pagando, no hay ningún inconveniente. Siguen disfrutando de para lo cual utilizaron el dinero y siguen teniendo flujo de caja. Yo quiero tener ahorros, perfectamente. Vas a destinar mejor tus excedentes de liquidez a los productos de ahorro. El seguro de deudores, recordemos que también es uno de los beneficios que tenemos. El seguro de deudores es un requisito legal, ¿cierto? Esto se cobra para todas las deudas. ¿Por qué? Porque en el caso en el que se tenga algún suceso inesperado con el deudor, la deuda queda respaldada, ¿cierto? Esto tiene algunas connotaciones legales, tiene algunas cláusulas para que esto se pueda llevar a cabo y se pueda cumplir. Pero nosotros en el fondo tenemos el beneficio de que esto no lo cubrimos con nuestras cuotas, sino que el fondo nos cubre este costo adicional de los créditos para que podamos tener una cuota más baja. Entonces, esto es algo que de pronto es transparente para muchos de nuestros asociados. Es muy importante que todos lo conozcamos. Si tú haces la comparación, que Juan también ya nos enseñó cómo hacer la comparación de tasas, la tasa no es el único factor de decisión para tener el instrumento que vamos a usar, sino que son estos otros conceptos que están alrededor de la decisión que voy a tomar. Listo, ya llegamos a la parte de inquietudes. No sé si en este momento tengan alguna inquietud puntual, si en el chat tenemos alguna pregunta o tenemos alguna inquietud de los temas anteriormente vistos. Hola, Julie, por ahora no tenemos. Listo, perfecto. Muchas gracias, Juli. Entonces, igual, como anteriormente nos han venido alzando la mano con algunos conceptos que no les quedan tan claros o por lo menos tienen algo por entender, nosotros los compartimos con ustedes. ¿Qué es el pagaré? El pagaré es un documento donde soporta que todos los beneficios que yo recibo de Presente como asociado de la tarjeta Presente, del SOAT, va a estar dentro de la cobertura legal y que gracias a ese documento yo puedo entrar a disfrutar.
¿cierto? Entonces, este documento lo que me permite es como esa puertecita de entrada a generar esos beneficios y que yo voy a tener un compromiso de que voy a saber administrar estos beneficios que me están otorgando. ¿Qué es una libranza? La libranza es un mecanismo de recaudo, de pago, ¿cierto? Donde yo digo, a mí, a los empleados, descuénteme de mi ingreso fijo mensual una porción de los créditos que yo destiné para el fondo o que yo le solicite al fondo. ¿Qué es el Fondo Solidario de Garantías? El Fondo Solidario de Garantías es una partecita, es un aporte donde con ese aporte administramos la cartera de nuestros créditos. Recordemos cómo funciona. Con el dinero de aportes y de ahorros que yo recibo de todos nuestros asociados, yo tengo una responsabilidad de garantizar de que esos recursos van a estar disponibles en el momento en el que se deban liquidar. Yo tengo que incurrir unos gastos para poder cuidar esos recursos y el Fondo Solidario de Garantías me ayuda a apalancar esos gastos con los cuales yo voy a custodiar, a tener esa responsabilidad, a garantizar que esos recursos siempre van a estar disponibles para ustedes. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta que es un recurso con el que yo cuido los recursos, valga la redundancia, de nuestros asociados. ¿Listo? ¿Qué es la capacidad de pago? Es la capacidad que yo tengo de mis ingresos para deudas, ¿cierto? Entonces, yo me gano 1.000.000 y mi capacidad de pago son 500.000 pesos. Entonces, yo voy y digo, ¿cuánto me pueden prestar de acuerdo a la tasa, de acuerdo al plazo? ¿Y cuánto puedo pagar mensualmente? ¿Cierto? Esos 500.000 pesos es el pago mensual que yo puedo destinar para esa deuda que voy a adquirir. Esta capacidad de pago es muy sensible a cómo soy financieramente en mis decisiones. Yo, a nivel de ser juicioso, de tener un entendimiento de que no me puedo exceder en mi capacidad de pago, estoy limitando a que mis ingresos son iguales o por lo menos cubren mis gastos. Entonces, cuando yo tengo ese equilibrio, voy a entender que soy juiciosa o que soy juicioso cuando estoy tomando una decisión de endeudarme, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empieza a decir, bueno, yo me quiero ir a pasear, yo quiero estudiar, hacer una maestría, yo quiero estudiar inglés. Tus ingresos sí cubren esos gastos que deseas. Tus ingresos sí apuntan a esa capacidad de todos tus deseos que quieres. Entonces, lo importante de esas decisiones siempre es entender cuál es mi capacidad. ¿Qué es la central de riesgos? Y esto es un tema pues que la gente de pronto le tiene mucho sustico. La central de riesgos es simplemente una base de datos que me informa cómo es el comportamiento de las personas a nivel financiero, crediticio y comercial. ¿Por qué me reportan? ¿Por qué me consultan en las centrales de riesgo? Recordemos que yo estoy administrando unos recursos ajenos, ¿cierto? Y para administrar esos recursos y generar unas rentabilidades, yo tengo que tener un modelo de otorgamiento donde me dice a quién y cómo responsablemente le voy a asignar esos recursos. Entonces, para yo poder tomar esa decisión de una manera muy consciente, nosotros generamos un modelo de otorgamiento de créditos donde me exigen verificar varios aspectos de la persona que le voy a otorgar mi crédito. Entonces, cuando yo estoy haciendo estas consultas en las centrales de riesgos, es simplemente ir a preguntar, Pepito Pérez ha sido juicioso, no tan juicioso, o realmente pues es alguien al que no se le puede prestar porque su capacidad excedió. Es simplemente esa consulta donde yo puedo tener una referencia de ese comportamiento de nuestros asociados. Entonces, por eso es tan importante que no lo vean como algo malo, porque pues aquí también se reporta lo bueno y cuando se reporta lo bueno, te tenemos en cuenta para muchos más productos. Pero cuando las cosas de pronto no funcionan tanto, hasta podemos llegar a asesorarte cómo puedes mejorar esa calificación o cómo puedes llegar a mejorar ese reporte no tan bueno que puedes llegar a tener. Entonces, recordemos que nosotros tenemos que garantizar los recursos de ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Verificando que cuando les entreguemos los recursos sean devueltos en un futuro por parte de ustedes. ¿Se puede pasar del cupo mi compra para crédito? Recordemos que cuando vimos los productos, cada producto tiene su destinación puntual, ¿cierto?
cada producto le está apuntando a un consumo específico. Cuando empezamos como a trasladar este tipo de consumo y se nos va distorsionando ese tipo de uso, se nos puede llegar a distorsionar nuestra capacidad de pago, se nos puede distorsionar nuestro manejo del dinero, porque desde la creación del producto se está destinando a un tema muy puntual. Entonces, la intención es de, si yo sé manejar mis dos cupos, pues tendré en cualquier momento disponible uno y el otro, porque no tendría que saturar el uno y sobresaturar el otro, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante el manejo de esos productos. La compra de cartera. Listo. Esto es un término o es una forma en la que yo puedo administrar mis decisiones financieras anteriores, pasadas, a una mejor alternativa. Si yo, por ejemplo, hice una compra con mi tarjeta de crédito y me cobraron una tasa full, y viene otra entidad, o por lo menos nosotros como fondo, que hemos lanzado campañas a muy buenas tasas para este tipo de compra, lo que hacemos es ayudarles a administrar mejor esas decisiones anteriores que se tomaron. Ustedes pueden decir, no, es que tengo mi tarjeta con 1.000.000 de pesos a diferentes tasas. Una compra de cartera lo que te permite es organizar esa deuda a una sola tasa mucho más competitiva, mucho menor a la que ya tienes actualmente. Entonces, eso es una compra de cartera, es reunir mis deudas de otra entidad con un mismo plazo, con una misma tasa que esté menor a la que pago actualmente y dejándola organizada en una sola deuda. Garantía, pignoración, ¿cierto? ¿Qué es una garantía? La garantía es el respaldo que le das a tus créditos de acuerdo al monto que nos pidas como crédito. Entonces ahí hay varios tipos, hipotecarias o prendarias. Entonces, ¿qué es una garantía? Una garantía es lo que a mí me va a permitir comprometer lo que me estás pidiendo prestado en un futuro. Simplemente decir que en algún momento voy a tener cómo dar respaldo de lo que hoy estoy pidiendo prestado. Por eso es muy importante, y ya más adelante les voy a aclarar la capacidad y la garantía. La pignoración es aquella autorización que yo le doy al empleador de que si en algún momento mis cesantías me las deben retener para alguna destinación, y normalmente esto se hace para los créditos de vivienda, que es uno de los enfoques que tienen las cesantías. La capacidad de endeudamiento versus la garantía muchas veces son dos conceptos que tienden a confundirse. La capacidad es lo que yo de mi salario mensualmente puedo pagar para mis créditos. Y la garantía es lo que yo tengo como respaldo para mis créditos. El flujo de caja en cada aspecto es distinto. En mi capacidad de endeudamiento es mensual y en la garantía es una sola vez cuando se ejerce. Entonces, muchas veces la intención es desde tu capacidad de endeudamiento garantizar que no se tenga que ejercer una garantía. Entonces, si tú eres juiciosa, si tú eres juicioso y sabes que tu capacidad de endeudamiento te da para la deuda en la que vas a estar, perfectamente no vas a tener que ver nada con la garantía. O sea, la garantía es un tema aparte y aunque es un respaldo muy importante, tú vas a pensar que siempre vas a tener cómo pagar tus obligaciones. Finalmente, agradeciendo este espacio, pues los invito siempre a tener toda la información de primera mano de todos nuestros productos en la página web. Recuerden siempre tener la comparación de todo a nivel de tasas, a nivel de productos, de beneficios, con un gestor presente para que siempre podamos ver la comparación de los beneficios frente al mercado. Pues hasta el momento, no sé si hay inquietudes, dudas, no sé, Juli, si me quieras compartir si hay alguna. Sí, tenemos algunas, ya te las voy a leer. Dice, qué bueno sería una clase que nos asesore cómo mejorar el puntaje y cómo salir de data crédito. Muchas gracias. Dice, buenos días, ¿puedo aplicar para una segunda vivienda? En este caso, ahí es muy importante que te dirijas a tu gestor. El gestor evalúa no solamente lo que deseas, sino que con qué cuentas para poder acceder a eso. Entonces, normalmente el fondo nos da la opción no solamente una vivienda nueva, sino una segunda vivienda, pero ese tiene unas condiciones especiales. Por lo cual me gustaría que si estás totalmente interesada, te acerques a tu gestor y hacemos el análisis exactamente cuál es tu necesidad y si el producto que nosotros tenemos atiende a eso. Listo, Julie. Tenemos otra. Dice, para solicitar un crédito de libre inversión, ¿tienen en cuenta el data crédito a nivel nacional?
Recordemos que las centrales de riesgo son entidades que recogen la información de toda tu vida financiera, independiente de donde estés. Entonces, aunque las centrales de riesgo nos dan información, nosotros, como recuerdan en el modelo de otorgamiento, lo tenemos en cuenta y es una variable. Pero como son muchas las que se recogen en esta información, recordemos que sí es importante y siempre estar juiciosos en ese tema para que no tengamos inconvenientes en el momento del otorgamiento. Listo, Julie, tenemos una última. Dice, ¿la compra de cartera solo funciona con deudas de banco? Eso es de acuerdo como en el momento en el que tengamos la campaña, el alcance que le podamos dar. Igual siempre es importante tener en cuenta que hay algunas deudas que por su condición de riesgo, que recordemos también es muy importante en ese modelo de otorgamiento, pueden llegar a pasarse a estudio. Pero normalmente las más opcionadas son los bancos, pero igual no se puede. Ya tendríamos que revisar el caso de la personita a qué tipo de compra está haciendo alusión. Perfecto, Julie, ya no tenemos más preguntas. Listo, muchísimas gracias, Juli. Por el momento hemos terminado la clase de hoy. Espero haya sido muy nutritiva para el conocimiento de todos. Nos vemos dentro de 15 días. No olviden contestar la pregunta para que puedan participar por la tarjeta regalo de 50,000 pesos. Muchas gracias por el espacio y espero haya sido totalmente nutritivo para ustedes. Feliz día.